Muy bien, los voy a invitar a que se pongan de pie. Los voy a invitar a que abra su Biblia en la epístola a los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, y vamos a leer, usted lo sigue con su vista, Efesios capítulo 2 del verso 14 al verso 16. Y la versión 60 dice de esta manera, sígalo con su vista, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este momento que nos das. Te damos gracias por cada uno de tus hijos que hoy está aquí. Te damos gracias por nuestros hermanos fieles que nos siguen en la red. Los bendecimos a cada uno de ellos también, ahí donde están ellos en este momento. Si alguien está conectándose en este momento, orando con nosotros, tócalo, bendícelo también. Llénalo de tu gracia, que tu Espíritu Santo lo conecte y estemos conectados todos, como dice el tema, en uno solo, para que de esta manera, Padre, tú nos puedas guiar y nos lleves, nos impulses hacia donde tú quieres llevarnos. Padre, gracias, ponemos en tus manos este momento, habla tú, no yo, y permite que podamos realmente movernos como uno solo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Le voy a invitar a que se siente, por favor. El tema que le voy a compartir se llama creando para sí un solo cuerpo. Lo voy a repetir, el tema se llama creando para sí un solo cuerpo. Ahorita que nos estaban invitando a adorar a Dios, se me vino a la mente precisamente el tema. No hay mejor forma de unirnos y de hacernos uno, no importando la cantidad, en el lugar donde estemos, cuando se nos invita a adorar y lo hacemos como le dijo Jesús a la samaritana, allá en Juan capítulo 4, que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, no importa el país, el continente donde estés, en ese momento Dios se hace un solo cuerpo, en el mundo. Quiero que me escuche esto. El momento culminante donde Dios en el mundo pueda hacer a su amada, a su iglesia por la que viene, es cuando somos convocados a adorar. Y ese momento, todos los que estén adorando en espíritu y en verdad en el mundo, nos constituimos en uno solo para Él. No importan los apellidos. Qué interesante. Y cuando digo apellidos me refiero a los nombres de las iglesias o religiones, como se le llame. Me refiero a eso. Cuando entramos en la adoración, en el espíritu y en verdad, se rompe todo eso. Y entonces Dios nos absorbe, nos huele, nos palpa como uno solo. Dejémonos hallar por Él, para que entonces sigamos avanzando, sigamos creciendo conforme a su propósito. Muy bien. Para esto también me es muy interesante lo que Pablo menciona unos versículos antes, en el verso 11 del mismo capítulo 2 de Efesios, que dice Pablo que en otro tiempo éramos gentiles en cuanto a la carne, por tanto éramos incircuncisos. Ustedes saben que en la ley, en la antigüedad, el pueblo judío, para ser parte del pueblo judío,
tenían que tener una marca, un sello. Y esa marca y ese sello era el circuncidarse. En el Nuevo Testamento, el sello y la marca es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Están de acuerdo? Entonces, Pablo dice, muy interesante algo, dice, en otro tiempo éramos nosotros los gentiles, dice Pablo, en cuanto a la carne, éramos incircuncisos, o sea, no bautizados, para que usted me entienda hoy. Y luego dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo. Y si estábamos sin Cristo, dice Pablo, entonces estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. No podíamos ser ciudadanos de Israel. Quizás no entendamos mucho esto de la cuestión de la ciudadanía, pero porque Pablo también aquí menciona, más adelante vamos a ver algunos espacios donde él habla de dejar de ser peregrinos, de dejar de ser advenedizos y lograr ser ciudadanos. En Estados Unidos usted puede estar como mojado, como inmigrante, escondido. Puede estar como turista, con permiso para andar allá, pero también puede tener una instancia de residente. Los residentes son un paso antes de la ciudadanía. Un residente ya tiene permiso para trabajar, para estar allá, para entrar, para salir, si sus documentos están al día. Pero no es ciudadano todavía. Para ser ciudadano tienen que hacer un examen, los examinan, los prueban, y si lo pasan, pues entonces ya les dan la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia entre ser peregrino o residente a ser ciudadano? Que ya en la ciudadanía usted tiene todos los derechos o los mismos. Nosotros antes, sin Cristo, no teníamos derecho, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y dice, y lógicamente al estar alejados de la ciudadanía, dice Pablo, también estábamos ajenos de los pactos. No había para nosotros promesas de bendición como los tiene Israel. No había para nosotros esperanza, y entonces vivíamos como gente sin Dios en el mundo. Eso dice Pablo cuando estábamos en otro tiempo, usa esa expresión. Y en el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que antes estábamos lejos, hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Ojalá y entienda esto. Es una forma tan extraordinaria y tan maravillosa el poder asimilar que sin Cristo usted está totalmente lejos de la gracia que Dios tiene para los que están cerca. Y que ahora, como dice Juan, que parece también como una varita mágica, los que lo creen en Él y lo reciben, en ese momento dejan de ser advenedizos, dejan de ser peregrinos, dejan de ser extranjeros para ser sus hijos, para ser ciudadanos del reino. Es maravilloso esa situación. Y entonces yo digo, qué tremenda metamorfosis nos ha producido el aceptar la sangre preciosa de Cristo en nuestra vida, como vida o para vida. Y entonces yo digo, gloria al Rey de Reyes por su plan tan perfecto para redimirnos en su sangre. Es algo muy poderoso. Quizás nosotros, por tener muchos años en el cristianismo, como que no nos causa el efecto que debiera causarnos. Pero realmente cuando lo analizas y lo aterrizas, es una maravilla el ser hijo de Dios. De no ser nadie, pasas a ser ciudadano. De no tener ninguna promesa de bendición, hoy tienes un montón de promesas. O sea, realmente nosotros que estamos en Cristo, podría yo decir, nos hemos sacado
la lotería, por usar una expresión. Entonces, qué importante en verdad es que cada uno de nosotros podamos asimilar lo que estamos haciendo. Hace rato, insisto, que nos invitaban a adorar. Yo pude tener esa intimidad y es que en la mañana también estuve leyendo el libro de Números, donde el pueblo de Israel le reclama a Dios que no le da de comer carne. Y luego Moisés le dice a Dios: ¿por qué me has hecho tan grande mal a mí? Qué curioso. Hoy en día los pastores quisieran tener millones de gente en las iglesias, ¿verdad? Moisés le dice a Dios: ¿por qué me haces tan grande mal, permitiéndome pastorear estos 2 millones de gente? No es mi pueblo, es tu pueblo. Yo no los di a luz, tú los diste a luz. Qué curioso, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entre el pastor Moisés de hace 4,000, 5,000 años a los de ahora? Qué interesante, ¿no? Sería bueno un día predicar de eso, ¿no? Y entrar un poco a los corazones y a los sentimientos de Moisés y a los sentimientos de los pastores. ¿Qué los mueve hoy? Es cuando tú puedes disfrutar su presencia, diría yo, pura. No a través de los intereses materiales o todo lo que tiene en su entorno para poder pastorear, para poder dirigir. Pablo dice, leíamos, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y luego visionando Pablo todo el proyecto que conoce a través de la Biblia, porque él era fariseo, él conocía la ley a la perfección. Y luego Cristo lo impacta a él y lo transforma en él, hace un milagro. Hay en él esos dos entendimientos de lo que era ser judío y de lo que era ser gentil. Él lo tiene en sus manos tan palpablemente que sabe muy bien. Y entonces declara que Cristo es nuestra paz. Y luego dice, de ambos pueblos, israelitas, gentiles, dice, hizo uno. Hizo uno. Si usted ahorita va a Israel, se va a encontrar, sobre todo en el Muro de los Lamentos, con los judíos o rabinos clásicos y sus escuelas, adorando ahí. Y si usted les quiere hablar de Cristo, lo cuelgan. No lo aceptan. Lo corren. Y a lo mejor lo linchan. Estoy hablando en serio. Porque son muy celosos. ¿Por qué están en el Muro de los Lamentos? Porque están esperando que el Mesías venga. Y nosotros los cristianos ahora vamos al Muro de los Lamentos para que Cristo venga, porque tenemos la promesa de que va a venir una segunda vez, pero ellos tienen la primer promesa. Para ellos no existe el Nuevo Testamento, el Mesías no ha venido para ellos. Por eso quiero que dimensionen lo que hace rato se nos decía, adoremos. Y la única forma en la que Dios de dos puede hacer uno es cuando lo adoramos en espíritu y en verdad. Ahorita vamos a ver que no es a través de las leyes, ni de los pactos, ni de los mandamientos. Y Pablo responde algo muy interesante que más adelantito se lo voy a explicar. Dice, derribando la pared intermedia. O sea, había una barrera que separaba a los judíos y separaba a los gentiles. Y dice Pablo que de los dos, Cristo siendo nuestra paz, de los dos los fusionó, hizo uno, pero para fusionarlo y hacerlo uno, tuvo que derribar la pared intermedia.
También las Alemanias estaban divididas por una pared, ¿se acuerdan? La occidental y la oriental. Cuando tiran el muro de Berlín, se fusionan y se hacen las dos Alemanias una. Bueno, algo similar, estoy seguro que de ahí lo han de haber copiado. Y entonces Pablo dice, derribando la pared intermedia que nos separaba. Primero, para hacernos uno y juntarnos, diría yo, físicamente, tuvo que derribar la pared intermedia. Uno, ya sin pared ya podemos vernos, tratarnos, saludarnos. Tú te vienes para acá, yo me voy para acá, no hay problema. Ahora no hay nada que se interponga para unirnos. Amén. Pero ahora dice Pablo, aboliendo en su carne, y está hablando de su sangre, está hablando de su sacrificio, y dice que en su sacrificio, lo estoy parafraseando, dice que abolió. La palabra abolir quiere decir quitar, quiere decir desarmar, por así decirlo, quitarle el valor o la autoridad que tiene. Abolió, dice, las enemistades. Y hasta ahí dice uno, bueno, ya no hay barrera, ya nos podemos ver, saludar. Bueno, entonces, ¿para qué estar enojados? Ahora hay que sonreír como cuerpo que somos, como hijos de Dios. Pero luego Pablo, partiendo de lo que son realmente los fariseos, los judíos, da, diría yo, un golpe de gracia, porque dice, abolió las enemistades, dice, y abolió la ley. Dígale eso a los judíos clásicos y lo linchan. Yo creo que este mensaje deberíamos dárselo a los que andan ahí presumiendo que son los Jesús HaMashiach. Aquí dice literalmente que Jesús, dice Pablo, abolió en su carne las enemistades. 1, 2, la ley. Y luego dice los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué es eso? O sea, Cristo en su muerte, al derramar su sangre por usted y por mí, cuando usted lo acepta, no hay leyes, no hay mandamientos, no hay ordenanzas. En otras palabras, toda la ley mosaica fue abolida. Dígale eso a los mesiánicos. Y lo van a colgar. Pero eso dice Efesios, y Hebreos, y Romanos, y Gálatas. Pero no lo entienden, o no quieren entender. Muy bien. De una u otra manera, podemos ver en las diferencias legalistas que los judíos despreciaban y odiaban a los gentiles. Amén. Hasta la fecha, le digo, si usted va y habla con esos rabinos clásicos, y le van a decir hasta la despedida. Y ahora Pablo usa dos ilustraciones que quiero contarle, que serían, diría yo, claras para los judíos, para mostrar cómo surge de esos dos una unidad. Y dice Pablo que los que estaban lejos han sido hechos cercanos. Por ejemplo, Isaías 57:19. Isaías 57:19 dice Dios, paz, paz al que está lejos y para el que está cerca. Eso dice Isaías. Cuando los rabinos, por ejemplo, hablaban de recibir a un converso en el judaísmo, decían que había sido traído cerca. Esa era la expresión que hacían cuando alguien de afuera se convertía al judaísmo. Decían, ha sido traído cerca. Los escritores rabínicos judíos cuentan que una mujer gentil se dirigió al rabí Eliezer, confesaba que era pecadora
y pedía ser admitida a la fe judía. Quería hacer una conversa y le decía: Rabí, le dijo ella, tráeme cerca. El rabino se negó, le cerró la puerta en la cara a la mujer y no la aceptó. Pero escuche, en Cristo la puerta está abierta. Pueden voltear para atrás y no tenemos la puerta chica, tenemos el zaguán. Amén. Eso implica la apertura, la cobertura, la forma en la que de una u otra manera el Señor nos recibe. En Cristo tenemos la puerta abierta. Así es que los que habían estado lejos de Dios eran traídos cerca. Nosotros en algún tiempo estuvimos lejos y nos trajo cerca. Pero yo sigo insistiendo. Ya estamos cerca. Pero de pronto esa barrera intermedia, aunque estamos cerca y a lo mejor lo oímos, pero no podemos palparlo. Otra vez, pero ¿cuándo puedes palparlo, tocarlo? Cuando adoras. En espíritu y en verdad. Yo espero que usted hoy se lleve eso como una llave. ¿Quiere estar cerca de Dios? Adórelo en espíritu y en verdad. Solo grábese algo. La adoración, si usted quiere ser honesto, usted sabe que teniendo un corazón afectado, por más que quiera adorar, no va a poder. Y siempre la adoración verdadera lo va a llevar siempre en primer lugar al quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, usted puede cantar, gritar, saltar, hacer lo que quiera y nunca va a entrar y nunca va a adorar. Va a decir que lo está haciendo, pero no hay acercamiento con Dios. Como hace rato Dios nos decía: yo conozco tu corazón. Yo sé qué hay en tu corazón. Yo lo sé todo. Entonces, otra vez tenemos que aprender nosotros sobre todo a saber que estamos ante un Dios vivo. No podemos engañarlo. Estábamos lejos, Dios nos trajo cerca de Él. Y ahora la puerta queda abierta, no solo para nosotros, sino para todos los que quieran. Y esa es una ilustración que usa Pablo, pero usa otra ilustración Pablo cuando dice que derribó la barrera intermedia, la pared intermedia la derribó. Y aquí hay una experiencia que el mismo Pablo tuvo en la ciudad de Jerusalén. Esto de la barrera derribada es una figura tomada del templo. El recinto del templo, por ejemplo, consistía en una serie de atrios, eso lo sabemos. Y cada atrio era como ir subiendo una escalera, por así decirlo, que nos llevaba hasta el lugar santísimo. Amén. Un atrio, segundo atrio, tercer atrio y cuarto atrio. Entonces, cuando dice se derribaba la pared intermedia, Pablo se refiere a que cada atrio estaba separado precisamente por una pared, una celosía, que tenía todos los mandatos ahí de que quien traspasara esa línea moría. Y entonces, para ubicarnos más, imagínense que este era el atrio de los gentiles. Este era el atrio de las mujeres. Este era el atrio de los israelitas. Luego el atrio de los sacerdotes y luego el atrio del lugar santísimo. Amén. ¿Sí se fija cómo va avanzando? Ahora, los gentiles, aquí había una barrera, una pared intermedia que no podían pasar hacia allá.
De hecho, en la celosía que había aquí, había textos y pasajes donde decía, si tú pasas para allá, bajo tu propio riesgo, con tu propia vida. ¿Sí están entendiendo? Pablo dice que de los dos nos hizo, ¿cuántos? ¿Y cómo lo hizo? Derribando la barrera intermedia. En el libro de los Hechos hay un pasaje interesante cuando Pablo es acusado, cuando él va a adorar al templo y es acusado. ¿Es Hechos qué? 22, si no estoy equivocado, 21, 28. Cuando Pablo es acusado de que metió a Trófimo. Y es cuando aprenden a Pablo, y es cuando lo golpean y lo levantan y lo llevan ante el tribuno, porque dicen que él hizo que Trófimo traspasara esa barrera y lo metió al templo. Y entonces cuando llegaron sedición y se rasgan el vestido y aprenden a Pablo, y Pablo está haciendo esa ilustración de la forma en la que Dios de los dos hizo uno. Para ser uno tenía que derribar los muros, las paredes. Y Pablo, eso es exactamente lo que nos está diciendo. En la ley, hasta ahorita, usted no puede traspasar esos espacios, esos lugares, están marcados. Cuando nosotros estuvimos en Capernaum, está según la casa de Pedro y pasando la calle está la sinagoga. Y ahí nos explicaban en la sinagoga el lugar donde están los que estaban oyendo la cátedra, en este caso el que compartía ahí, pero el otro cuarto que estaba separado por una barda era el atrio o el lugar donde estaban las mujeres. Esto hablo de las sinagogas, no se diga en el templo. Entonces, de una o de otra manera, el legalismo te fragmenta, te separa. Hoy en día, querramos o no, aceptemos o no, el progreso moderno ha convertido el mundo en una gran vecindad. Dios nos ha dado la tarea de convertirlo en una fraternidad. En estos días de muros divisorios, de razas, clases y credos, nosotros tenemos que sacudir la tierra otra vez con el mensaje de Cristo que nos incluye a todos. Donde dice Pablo también, donde no hay siervos, ni libres, ni judíos, ni griegos, ni sectas, ni escitas, ni bárbaros, sino que todos somos uno. El llamado de Dios en Cristo es que seamos uno. Fíjense que, por ejemplo, en la ley en México, ante gobernación, le dan más la mano o la ayuda de lo que se requiere en recursos a las asociaciones civiles que a las AR. Porque ellos dicen que las AR somos elitistas y solamente a ciertos grupos atendemos y ayudamos. Una AC, ¿no? No distinguen en dar la mano. Y eso es algo que nosotros mismos como cristianos hemos creado. Entonces, de una u otra manera también estamos contribuyendo a seguir haciendo una vecindad del mundo, cuando no debiera ser así. Nosotros no debemos de fijarnos en credos, en religiones, en si eres blanco, negro, mujer, hombre, libre, esclavo. Eso no debiera afectarnos a nosotros. Simple y sencillamente la gente tiene un alma, necesita de Cristo y vámonos. Eso es todo lo que tenemos que aprender a ver y darle la mano a quien sea. Así es que Pablo sigue disertando y dice que todo esto el Señor lo hizo para crear en sí mismo, yo diría, su obra maestra, que aprenda a moverse, y aquí es donde entra el avance que el Señor nos da para que aprenda a moverse en el amor, o sea, en los valores,
y no en la ley. En la ley era no gustes, no tomes, no hagas, viste así, haz de aquí, siéntate así, lávate así, haz de aquí, haz de allá. Eso es la ley, eso es la religión. En Cristo no. Y aquí es donde hay un montón de controversias que podríamos mencionar y decir. Hoy hay, diría yo, un poco o un mucho más de libertad, no libertinaje, pero cada quien esa libertad la estira o la ajusta como quiere. Entonces haríamos una pregunta. Entonces, ¿cuál es la obligación o el trabajo del dirigente, del pastor? ¿Hacerse que no ve o que sí ve o tener un garrote? ¿Cuál es la función? Si somos recabezones como hijos de Dios. Desde la antigüedad, para que se aplicara la ley, el Señor mismo les dijo a los judíos, quiero que en su camisa que traen ahí, por usar la expresión, pónganse un listón ahí azul. Hoy en día usted ve a los judíos que son judíos y se va a fijar que siempre anden como anden vestidos. Abajo de su saco lo que traen una especie es una playerita ahí especial que al final lo que tiene son muchas como barbitas. ¿Cuál era la idea? Que al ir caminando y vérselas es, me toca la oración. ¿Sí me explico? Yo no sé si ustedes han visto, sobre todo a los musulmanes, esos van en el avión o van donde sea, yo no puedo tener un garrote, date un garrotazo. No sé si me estoy explicando. O sea, yo te digo que hagas. Que obedeces o no obedeces, eso es cuestión tuya y Dios. Ahora, ¿qué tanto tu obediencia o desobediencia te ayudan para entrar en la adoración? No sé si me estoy explicando, partiendo de esa llave que nos puede llevar en verdad a ser uno. Decíamos hace un rato, yo puedo engañarlos a ustedes, ustedes pueden engañarme a mí, pero ¿podemos engañar a Dios? No se puede, no se puede. Y es precisamente aquí lo que se me hace muy maravilloso de Pablo. Pablo está hablando y eso para mí se me hace muy fuerte, conociendo la radicalidad de los judíos y de los que creen en estas cuestiones mesiánicas. Se me hace muy fuerte, pero realmente aquí lo dice Pablo, abolió, quitó la ley y dice, y los mandamientos mosaicos, los abolió, los quitó. De los dos hizo un solo cuerpo. Pero luego Pablo sigue diciendo, sí, pero hizo un nuevo hombre. Ahorita te voy a explicar esto también. Hizo un nuevo hombre. Y sigue diciendo, hizo la paz mediante la cruz. O sea, al final de cuentas, la pared intermedia, las enemistades, la ley, los mandamientos, todos fueron quitados y abolidos por la sangre de Jesucristo. Eso lógicamente que te lleva a otra nueva forma de mentalidad dentro del cristianismo. Y aquí es donde entra algo muy maravilloso, que a veces nos resistimos nosotros a aceptarlo. Y tiene que ver con la enseñanza o manifestación que se da cuando Cristo en la cruz
es traspasado por la lanza. A mí esa parte me impresiona mucho, porque la Biblia dice, sobre todo los escritores sagrados, cuando dicen que le atravesaron con la lanza, y dice, ¿se acuerdan qué dice que brotó? Dice que sangre y agua. Y es impresionante, espiritualmente hablando, porque dentro de lo físico natural, cuando una madre da a luz, ¿qué fluye? ¿Qué brota? Sangre y agua. Y brota sangre y agua y nace una criatura. ¿Vieja o nueva? Nueva. O sea, quiero que entiendan esto, por favor. Quiero que entiendan esto. En el momento en que Cristo es traspasado y le traspasan y brota sangre y agua, en ese momento hagan de cuenta que Jesús, históricamente hablando, deja de ser Él en la línea del primer Adán como humano, para desaparecer Él, y en 3 días nace, dice Pablo, un nuevo Adán, que nada tiene que ver con el primer Adán. No sé si alcanzan a entender eso. O sea, nosotros desaprovechamos un montón de bendiciones y de cosas que tenemos, porque Dios siempre nos está llevando hacia Él, hacia lo sobrenatural, hacia lo eterno, y nosotros siempre regresando a lo viejo, y siempre a lo viejo, y siempre queremos seguir atados al viejo Adán, y eso es lo que nos lleva, como se dice coloquialmente por ahí, al baile. Tenemos que cambiar de mentalidad y aceptar lo que Cristo vino a hacer en la cruz por cada uno de nosotros. Dice que la paz nos la dio mediante la cruz. Así que Pablo pasa a decir que en Cristo desaparecen esas barreras como las ha echado abajo Cristo, y no mediante un documento de ley o reglas. ¿Cuántas reglas, cuántas leyes, cuántas firmas hacemos cuando la pareja se casa? ¿Y cuántos divorcios hay? Si nosotros leemos el antiguo pacto, nos vamos a dar cuenta de que ahí mismo Dios está dando apertura a los gentiles. Y él abre el espacio al mundo. Pero los judíos se hicieron elitistas, como pueblo elegido. Solo somos nosotros y nadie entra. Cuando Dios dice es para todos. Y esas leyes que Dios establece para que fueran aceptados los demás como uno solo, ellos lo rechazan. Cuando se casan, se prometen ¿qué? Fidelidad, cuidarse, protegerse en las buenas, en las malas, pero cuando se les mete el diablo, los detiene el papel, los detiene el pacto, los detiene el mandamiento, los detiene la regla. No. Pero los dos lleguen o lleguemos a ser uno. No hay otra forma de hacerlo sino a través del amor. Por eso dice Pablo que Jesucristo abolió la ley de los mandamientos con todos sus decretos. Ahora, ¿qué es lo que quería decir? Los judíos creían que una persona solo podía alcanzar la amistad de Dios guardando la ley judía. O sea, tú no puedes tener gracia de Dios si no guardas la ley. Eso enseñan los judíos hasta la fecha. Esa ley se había desarrollado en miles y miles de mandamientos y decretos. Pero como dijo Pablo en otro lugar, o para ser más exactos, en Romanos 10:4, dice ahí muy fuerte, dice, Cristo es el fin de la ley. Yo voy a predicar este sermón allá en Estados Unidos. Qué tremendo lo que dice Pablo. No sé qué vaya a pasar, si va a tronar Troya o no sé dónde va a parar todo esto, pero
Jesús acabó con el legalismo como principio de religión. Muchos no entienden esto. Y no se diga entre nosotros como cristianos, si nos tiramos, si nos jalamos, si nos damos hasta con la cubeta. Pero muchos no lo entienden. Pero la forma en la que nosotros podemos lograr ser uno siempre será a través del amor, no de los mandamientos, no de las reglas, no de los estatutos, insisto. Y gracias a ese amor, dice Pablo, Dios nos reconcilió con Él. Interesante. O sea, había problemas entre los judíos contra Dios, claro que sí. Había problemas entre los gentiles contra Dios, claro que sí. Pero su muerte en la cruz derriba las paredes, quita la ley, los principios de la religiosidad, y entonces nos reconcilia con Él. Y dice, ratificando a ambos en un solo cuerpo. Y luego dice algo muy poderoso, matando en ella, o sea, la cruz, las enemistades. O sea, tú quieres seguir viviendo peleado, yo no puedo obligarte a que no pelees, ese es rollo tuyo. Pero quien nos traspasa de lo natural a lo sobrenatural, de lo común a lo extra, a lo especial, a lo maravilloso, te dice, yo ya quité todos esos estorbos, tú los pones porque quieres. Imagínense, ahora que leíamos en las reformas a Martín Lutero, y veíamos lo que el escritor dice, ¿no? Que no hay espíritu más ególatra y egoísta y egocéntrico que el espíritu y el demonio de religiosidad. Porque el escritor dice, porque eso surgió de Lutero, dice Lutero que si hubiera sido la salvación por obras, dice, yo hubiera sido el primero que me voy al cielo. Porque él cuando entró al monasterio y pidió al monasterio más complicado, al capellán más difícil, más gruñón y más todo, y le dijo, y ponme a las tareas más difíciles. Y el tiempo en el que estuvo él ahí, tenía que estar fregando todos los días los pisos con cepillo. Todas las noches, después de hacer todo eso, andar pidiendo limosna en las calles y andar haciendo un montón de cosas, haciendo lo que era, tenía que llegar en las noches, según Lutero, para flagelarse, porque sus malos pensamientos, sus malos deseos los seguían conduciendo a la carnota. Entonces, nunca quedaba satisfecho el demonio de religiosidad con todo lo que hacía. Por eso Lutero llegó a odiar a Dios. Lutero no quería a Dios, odiaba a Dios, le mencionaban Dios y hasta relinchaba. La religiosidad. Hoy cuánta gente religiosamente hablando te hace el feo y andas vestido así, tú quítate, traes pantalón, tú te pintas, y son demonios. Y ellos están bien. Si aprendieran el principio del amor, verían las cosas desde otra perspectiva. Pablo lo aprendió, qué bueno que nos lo está enseñando y nos lo ha enseñado y nos lo dejó ahí. Las reglas y las normas ponen barreras, pero el amor las quita. Jesús removió las barreras entre las personas porque abolió toda religión fundada en reglas y normas y trajo a las personas una religión cuyo fundamento es el amor. Pablo pasa a hablar de los dones de valor incalculable que nos trae la unidad en Cristo. Él unió a los judíos y gentiles en una nueva humanidad. ¿Qué brotó de su pecho? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué brotó? Agua y sangre, o sangre y agua. Cristo, a través del amor, lo que Él quiere
recomenzar como en el principio Adán, en el Génesis, ahora es en Cristo. Ojo, aquí es donde es muy interesante esta cuestión, ya teológicamente hablando. El Jesús histórico muere en la cruz. Al tercer día ya no es Jesús histórico. En griego es el Cristo. En hebreo es el Mesías. No sé si se entiende la diferencia. De ahí en adelante, la gente ya no se convierte en Jesús, sino en el Cristo, en el Mesías. Nueva criatura somos. Que nada tiene que ver con el primer Adán. Eso es sorprendente, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que ser como marcianos, extraterrestres para la gente común que viene de Adán, primer Adán. ¿Sí me explico? Y es ahí donde el amor, es la forma en la que puedes entender lo que Pablo diserta en 1 Corintios capítulo 13, en lo que es el amor. Ahí tú lees el amor y dices, no, este amor está loco y es tonto. Todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo cree. No, ese amor está tonto. Pero solo siendo parte del nuevo Adán, puedes entender eso y lo que puede provocar el verdadero amor. Y cuando alguien ama, como dice 1 Corintios capítulo 13, es algo utópico, desde luego. ¿Quién se divorcia? Si todo lo perdona, si todo lo sufre, si todo lo cree, todo lo acepta. ¿Quién se divorcia? O sea, el amor, al final de cuentas, lo que viene es realmente a revolucionar todo el sistema viejo que había de creencias, de reglas, de mandamientos, etcétera, etcétera, para dimensionarte totalmente a una nueva forma de ver las cosas, pero a través del amor. Yo muchas veces lo he dicho. ¿Qué pasa cuando tú estás enamorado y vas por la calle y alguien te da un aventón? ¿Te volteas a pelear con él? No, tú vas feliz. Y si ese cuate va mal y tú sigues en tu onda, porque estás enamorado. Pero ¿qué pasa cuando vas amargado y alguien te hizo algo y te ven? Más con que te vean, brincamos. Observe la diferencia. Y esa es entonces la forma a donde Pablo nos quiere dimensionar para llevarnos hasta allá, pero como una nueva humanidad, una nueva forma de ver y hacer las cosas. Mire, para nuevo en griego es una palabra, es neos. Amén. ¿Es qué? Neos. ¿Pero a qué se refiere neos? Neos se refiere a, para que me entienda, por ejemplo, este micrófono, cuando este micrófono salió a la venta, salió de la agencia, salió del comal, no, ¿verdad? Del horno, salió nuevecito, ¿verdad que sí? Estaba nuevecito. Pero como salieron montones, ¿sí o no? ¿Pero eran viejos o nuevos? Nuevos. Bueno, eso quiere decir entonces que aquí se aplica la palabra neos en griego. Es un nuevo, pero un nuevo en cuanto a su versión, pero es el 5.305.000 en la venta, pero es nuevo el producto. ¿Amén? ¿Estamos? Ok, este es neos. Pero hay otra palabra en griego que quiere decir nuevo también. Déjeme ver. La otra es kainos. La otra palabra para referirse a algo nuevo o nuevos en griego es ¿qué? Kainos. La diferencia entre neos a kainos es que kainos quiere decir nuevo en cuanto a su cualidad. Una cosa que es kainos es nueva en el sentido de que trae al mundo una nueva especie de cosa que no existía antes. ¿Ya se entendió? En otras palabras, en kainos, si esto fuera algo que no existe en el mundo y que es lo primero que hay, sería lo único que hay en el mundo, no hay otro. Eso es
kainos. Y cuando Pablo habla de esa nueva humanidad, de ese nuevo cuerpo, Pablo no se está refiriendo a neos, sino a kainos. O sea, nosotros fuimos hechos una nueva especie que no había antes. Nos van a decir que estamos marihuanos o locos, ¿no? Porque tenemos todo lo mismo que ellos tienen. Nosotros igual tenemos todo lo que ellos tienen. Aparentemente, pero internamente no. Hay una transformación poderosa. Ahora entendemos lo que dice 1 Pedro capítulo 3, verso 21, cuando dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino transformándonos a una nueva manera de pensar, de ver y de hacer las cosas. O sea, cuando tú recibes a Cristo, lo que recibes y aceptas en tu corazón es una semilla de amor de Él. Ya tú sabes si la cultivas, si la riegas, si la siembras, si la podas, si le das seguimiento o la entierras. Yo tengo, no años porque no sé cuánto tenga esta planta aquí, pero tengo un rato que le digo a mi esposa, hay que cambiar esa planta y llevarla para allá, porque aquí las dos grandotas así estaban como esta. Y nomás las llevamos para allá. ¿Cuántos de ustedes tendrán la planta de amor como esta? Que no crece. Sáquenla al solecito, hermanos. Sáquenla al solecito y compártanla. Desde que la trajeron ahí está y no crece, y no crece, y no crece. ¿Ya tiene cuánto tiempo? Como un año. No crece. Aquellos nomás las pusimos allá y luego se vio el cambio. Imagínense ustedes, si nomás están encerrados en su casa y nunca salen, así van a estar. El amor tienes que ejercitarlo. Tienes que practicarlo, tienes que compartirlo y entonces va a crecer, entonces se va a desarrollar, entonces te vas a dar cuenta si en verdad, si eres kainos o eres del montón neos. Esa es la clave poderosa que Pablo nos habla y aquí Pablo está precisamente diciendo eso, ¿no? Somos una nueva humanidad. Decía un pastor hace mucho tiempo, cuando alguien te diga, ¿por qué no haces esto o no haces aquello? Me acuerdo cuando era muy común que si al hermano le decían, hermano, tómese una cervecita, recién bautizado. Y por vergüenza o por lo que usted guste y mande, dice, que no puedo, estoy tomando medicina. Mentiras, era cristiano. Y este hermano decía, no, usted dígale a la persona, no tomo, no porque no pueda, si quisiera lo hago, pero es que soy nueva criatura en Cristo. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que tiene que ver con kainos. Si eres nueva criatura, tienes que tener una nueva alimentación, ¿no? Una nueva forma de hablar, una nueva forma de aprendizaje. Tú no puedes andarte agarrando el chongo con la gente grosera o maldiciente que anda haciendo todo eso. Es aquí también donde nosotros no solo es cuestión del diálogo o de la charla, sino de la autoridad. Juan 1:12, los que creen y lo reciben, les dio, ¿cómo dice? ¿Les dio qué? La versión 60 dice potestad. La palabra potestad quiere decir poder. Decía Lilianita, poder. Poder. Y eso es a mí lo que me lleva a decir, digo, si te agarran de frente y bien, ¿verdad? Que a un cristiano no entiendo por qué lo deben de asaltar. Pero hace poco estaba viendo un video de la Ciudad de México, que ya es muy común. Hacen la parada a la combi y el cuate ese ladrón ya ni se sube, no cerró la puerta y les digo, es un asalto. Entonces, si estás como la hermana durmiendo, te estás distraído como todos los demás, pues entonces sí te asaltan. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa si tú vas vivo, vas despierto y lleno de amor y vas pensando en que tú eres nueva criatura y que no eres común como todos? ¿Qué harían si los van a asaltar y le sacan la pistola?
Por eso, pero ya, echa el celular, órale, trata el bolso, échalo, dale. Ya, ahí dicen, ¿saben qué? Discúlpenme, pero pues, es mi chamba, cooperen, por favor. Así te dice el ladrón, y llórale, y éntrele. ¿Qué hacen? A ver, ¿qué harían ustedes? Claro, no somos gente común, no somos del viejo Adán, somos del nuevo Adán, tenemos autoridad, ¿sí o no? Claro, va dormido, pues ahí lo tengan lo que quieran, o el pavor le causa ahí el miedo, se queda mudo, pues bueno, pero si usted va ya percibido y listo. Yo a veces cuando voy en el transporte así voy pensando, si era uno por acá y gancho por acá, quién sabe qué vaya a ser el día que pase, espero que no, pero casi siempre cuando voy así en el transporte público, que me ha tocado pocas veces, pero voy así siempre pensando, si ahorita tuviera alguien, o sea, quiere decir que voy apercibido, y lo ataría y lo cego y luego sueño y le quito el arma y lo llevo a la policía, mételo ahí. Así como lo hizo Eliseo. ¿De qué hiciste entonces tendría a ser nueva humanidad? Si solo estamos defendiéndonos del diablo. No, tenemos que contraatacar, tenemos que establecer el reino. Esa gente, ¿cuánta gente que está viviendo ahorita en ese tipo de situación es de Cristo y no lo saben? ¿Cuántos de esos? Por eso es que no debemos de juzgar. ¿Cuántos de esos van a venir a Cristo en su momento? Yo ahora que oro por toda esa delincuencia, le digo, Señor, y los que son tuyos, tráelos, y los que no son tuyos, aléjalos. Debe ser nuestra oración. Muchos salimos echados a perder de un viejo Adán, haciendo cosas que no le agradaban a Dios, y Dios nos trajo, y hoy tiene misericordia. Hoy tenemos que establecer el reino como debe ser, pero en base a lo que somos. Cristo reconcilió con Dios a los dos, y la palabra que usa Pablo aquí es apokaleisen, que quiere decir hacer volver a la amistad a la persona que han estado peleados, enemistados. La obra de Cristo consiste en mostrar a todos que Dios es su amigo, que Dios es nuestro amigo. Y si es nuestro amigo, entonces todos debemos de ser amigos. La reconciliación. Por tanto, debemos de ser, insisto, amigos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque esta reconciliación con Dios conlleva y hace realidad la reconciliación entre los seres humanos. O sea, es Cristo lo que debe ayudarnos a fusionarnos como uno solo. Por eso me llamó la atención cuando el pastor Moisés empezó diciendo, adoremos, y pensaba yo en todo esto. La mejor llave es esa, de hacernos uno, y es adorando. Por medio de los judíos, perdón, por medio de Jesús, tanto los judíos como los gentiles, tenemos el derecho de acceso a Dios. O sea, tanto ellos como nosotros todos tenemos ese derecho, ¿están de acuerdo? Y aquí Pablo usa una palabra griega que es prosagogé. Prosagogé es una palabra que tiene muchos matices. Por ejemplo, es una palabra que en griego que se usaba, por ejemplo, para presentar a Dios, a alguien que le va a presentar un sacrificio como un sacerdote. Es alguien que va a presentar ante el rey a alguien. ¿Sí me explico? O sea, esos son los diferentes matices que tiene prosagogé en cuanto a tener ese acceso. En la antigüedad era muy común, no sé si se acuerdan, que sobre todo en las grandes ceremonias, que al entrar estaba uno ahí recibiendo con un palo y nos acaba de llegar los duques de Tlanepantla, y aquí el fulano de tal, están en Mangano, y y sonaba, y ya pasaba. ¿Han visto eso, no? Bueno, prosagogé tiene que ver con eso, que Dios nos ha dado ese acceso. O sea, no es solo venir,
sino la forma en la que Él te recibe o no recibe, la forma en la que nos acepta cuando llegamos y nos da un lugar importante, especial, nos nombra ante toda la concurrencia. Imagínese en el cielo cuando usted llegue y lo presenten así. Ay, y se levante Pedro y los apóstoles y las 12 tribus. Oh, bienvenido, gloria a Dios. O sea, así va a ser ese acceso y es cada que nosotros venimos a Él en la intimidad, en adoración. La unidad en Cristo produce cristianos cuyo cristianismo trasciende todas las diferencias locales y racionales. Produce personas que son amigos entre sí porque son amigos de Dios. Produce hombres que son uno porque se reúnen en la presencia de Dios a quien todos tienen acceso. Nunca hagamos diferencia de nadie. Santiago dice que no hagamos diferencia entre los ricos y los pobres, sino que a todos los aceptemos y los veamos como son. Voy a terminar prácticamente leyéndole el verso 17, 18 y 19 del mismo Efesios 2. Y dice Pablo aquí: y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, que estábamos lejos, a los que estaban cerca. Voy a repetir: y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, que estábamos lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. Porque por medio de él, los unos como los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Ustedes ni me están entendiendo lo que les estoy diciendo, pero un día lo van a entender y lo van a comprender. Lo precioso y maravilloso es como ir caminando en túneles, pasando esos atrios hasta que Dios nos lleva al lugar santísimo.